conductas, se debe velar mucho por la seguridad, ¿no? Y ahí podríamos hablar de muchos aspectos de matemática, por ejemplo. Pero no es un problema. ¿Estamos de acuerdo o no, maestros? ¿O sí es un problema? ¿Qué dice? Es una oportunidad, como dice usted, maestro. Claro, un problema sería para los dueños o los socios, los que tienen ahí alquilado su puesto, para ellos sí es un problema. Porque esa dificultad le está generando deudas en el banco, pérdidas económicas millonarias, pero para nosotros como ciudadanos de fuera, para el estudiante, es una oportunidad que nos permite, por ejemplo, analizar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista matemático, cuestiones interesantes, deudas, pérdidas. O sea, miren, démonos cuenta entonces, esa parte nos va a ayudar a nosotros y sería muy importante, colegas, los que estamos aquí, que en las instituciones donde trabajemos generemos esos espacios y vayamos cambiando, que no siempre el estudiante tiene necesidad frente a un problema. Esto de acá nos va a ayudar a nosotros generar una situación de contexto. Y la situación de contexto es una situación que involucra toda la institución educativa y que es muy diferente a la situación significativa. La situación de contexto es la que va a ser el motor, ¿no?, para trabajar nuestras unidades, nuestros bimestres, y a partir de esta situación de contexto, cada una de las áreas debe construir su situación significativa y esta situación significativa recién lo debe redactar ¿en dónde? En su unidad. ¿Por qué? Porque la situación significativa va a tener su propio reto, va a generar su propio producto, pero este reto y este producto debe orientarnos a un reto y producto de área y que su ejecución de ello permita realmente que nosotros podamos desarrollar las competencias matemáticas. Porque recuerden que las experiencias de aprendizaje, las que todos a partir de una situación significativa convergíamos en sacar un producto común, eso fue en el tiempo de la pandemia, donde podíamos organizar las áreas y las actividades de tal manera que eran secuenciales. Se activaba, por ejemplo, se presentaba la situación con un área, iban, inclusive todas las áreas no participaban, solamente participaban 5, o a veces lo incluíamos a educación física y eran 6, y era un producto común. Y esa herencia, por ejemplo, en el año 2022, cuando regresamos a la presencialidad, heredamos la famosa situación significativa. Algunos lo han tenido de herencia hasta el año pasado, que han seguido trabajando con situación significativa, donde a partir de esa situación todas las áreas trabajaban el mismo reto. Y ahí es donde la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta de que ante ese contexto, ante esa realidad, la cuestión del manejo disciplinar, las competencias matemáticas han ido perdiendo protagonismo. Bueno, por ejemplo, yo les comento acá en nuestro colegio donde yo laboro, nosotros dejamos de las experiencias de aprendizaje así de manera tácita el 2023. Desde el 2023-24 nosotros hemos trabajado unidad de aprendizaje para cada una de nuestras áreas, a pesar que por ejemplo, yo les hablo de matemática y algunos maestros de comunicación que se pusieron a reflexionar en grupo con nosotros y dijimos, o sea, o me uno a seguir haciendo de la matemática y que el estudiante siga pensando que está realmente desarrollando competencias matemáticas, o simplemente me hago un esfuerzo y esa situación significativa yo lo adapto a un producto netamente de mi área. Porque ¿quién iba a revisar ese producto? ¿Qué área iba a socializar el producto? Si es que en el horario presencial que teníamos, a veces, por ejemplo, si queríamos que la situación significativa lo presentara comunicación, pero el día lunes todo el colegio no tenía comunicación. Entonces, maestros, miren, bajo esa perspectiva nosotros empezamos a trabajar desde el 2023 esto y hemos mejorado bastante.
nos ha permitido que el estudiante realmente tenga un poco de seguridad en el sentido de enfrentarse un poco ya al conocimiento disciplinar. Entonces, por ejemplo, este año ya en ningún documento, en ninguna norma, nos habla de experiencias de aprendizaje. Pero si ustedes observan, en algunos maestros que capacitan, que dictan talleres, todavía siguen hablando de experiencias de aprendizaje. Entonces, maestros, yo les comento y les sugiero que nosotros a nivel institucional organicemos esto y trabajemos situaciones de contexto. ¿Y en qué nos podemos apoyar? Nos podemos apoyar en la guía de orientaciones de elaboración de situaciones matemáticas. ¿Ya lo han revisado o no lo han revisado, maestros? A ver, ¿lo han revisado o no lo han revisado, maestros? Yo les he compartido a todos. Sí, están maestro. En el drive. Y mire, si ustedes ven acá, justo lo tengo acá, que el día de ayer y hoy día he trabajado con un colegio parroquial acá en Trujillo, y justo le decía, miren, aquí tienen ustedes una problemática, por ejemplo, situaciones referidas a la acción deportiva, tienen otra, miren, aquí pueden observar, tiene la situación de contexto, aquí la situación de contexto que es global, y luego recién se redacta la situación problemática, que en este caso va a ser nuestra situación significativa, pero para el área de matemática. Miren. Ahí, y ahí tiene su contexto, pero orientada al desarrollo del área de matemática. Entonces, por ese lado, en este aspecto yo les sugiero que tratemos en lo posible de producir matemática, desarrollar competencias matemáticas sin alejarnos de la situación de contexto. ¿Y qué sucedería si la situación de contexto, por ejemplo, tiene que ver con valores, con disciplina? Maestros, ahí imagínense, yo tendría que trabajar de repente un poco de estadística, un poco de tanto por ciento, pero de repente yo necesito que mis estudiantes necesitan manejar de repente otras competencias que no es necesariamente con esa temática. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo yo ayudo desde mi área al desarrollo de la problemática que se está planteando en la situación de contexto? ¿Qué dicen, maestros? ¿Quién me ayuda cuando yo no puedo encajar mis competencias con la problemática que se plantea a nivel institucional? ¿Cómo yo contribuyo, colegas? Desde el área de matemática. ¿Cómo contribuimos? Porque ahí está el reto, ¿no? Algunos de ustedes me decían, profe, pero así hemos trabajado antes. Sí, antes sí, pero tenemos en este caso, tenemos la oportunidad de cambiar un poco eso. ¿Quién nos ayuda ahí a contribuir a solucionar en parte la problemática de contexto que se nos plantea en general? Cuando no podemos, de repente, con la competencia matemática, sin forzarla. Otras áreas, maestro. De hecho, que va a haber otras áreas, pero obligatoriamente nosotros desde el área matemática tenemos que de alguna manera también contribuir a esa problemática, ¿no? Porque no vamos a ser ajenos. ¿Quién nos ayuda? Ya lo hemos visto también, y en la conversación que hemos tenido yo les he mostrado y les he dicho quién nos ayuda. ¿Quién nos ayuda, maestros, a sumergirnos también, a contribuir a las situaciones de contexto, situación problemática que no va en coherencia de repente con las competencias que trabajamos? ¿Qué dice, maestro? Con toda confianza. Planteen ideas, de repente tenemos alguna duda. A ver, ¿qué dicen, maestro? Decía otras áreas. De hecho, que otras áreas sí, pues. Por ejemplo, si hablamos de valores, disciplina, todo, DPCC, religión, de repente, inclusive el arte nos puede ayudar con la disciplina, valores, porque el arte es una forma como los estudiantes, a partir del desarrollo de habilidades artísticas, ellos se ordenan, desarrollan de manera disciplinada sus actividades. Y es una manera de contribuir. Pero desde matemática... Maestro, los enfoques transversales. Usted lo ha dicho, maestro. Esta es la clave.
los enfoques transversales. Entonces, ahí es donde nosotros maestros, por ejemplo, si vemos, estamos trabajando valores, alguna cuestión de repente de cuidado entre compañeros, o de repente una situación de violencia, y nosotros no vamos a dedicarnos a averiguar cuántos actos violentos ha habido todos los años, ¿no? Lo único que veremos que han aumentado, y si queremos construir de repente algún modelo matemático, tenemos que idealizarlo, porque no tienen un patrón ni nada por el estilo. Pero en cambio, si yo veo los enfoques transversales, sí me van a ayudar, porque yo veo un acto dentro de mi aula que va en dirección a generar un auto, por ejemplo, de repente se cogen las cosas, se empujan, entonces yo tengo ahí la oportunidad de tener la clase, dejar de hablar de matemática, y es un momento que yo hago una reflexión con ellos, y esa reflexión se hace a partir de los enfoques transversales. No sé si me dejo comprender, colegas. ¿Qué dicen, colegas? Así es, maestro. Así es. Profesor, Maestro Hugo. ¿cómo está? Buenas noches con todos los colegas. Bueno, mire, es importante lo que usted está abordando, porque todos nosotros nos hemos encontrado en el proceso de desarrollo de nuestra área muchas situaciones que se plantearon a nivel institucional, que nuestra área muchas veces estaba o está divorciada completamente, ¿no? Entonces decíamos, a ver, ya bueno, nos podemos apoyar con otras áreas, correcto, pero el problema es, maestro, o de repente yo estoy equivocado, es cómo es que nosotros abordamos un marco teórico, un campo temático que apunte a esa situación problemática, ¿no? Porque como usted ya lo dijo, por ejemplo, si la situación problemática tiene que ver con no sé, con la formación en valores, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros en el área? Con identidad. Ya, correcto, pero escúchenme, correcto, ahora sí, identidad es uno de los enfoques transversales, pero de repente yo lo estoy viendo en este sentido, por ejemplo, ya, identidad, como usted dice, yo en el aula puedo pues hablar, darles unos 5, 10 minutos en cuanto se refiere a este enfoque transversal, pero el área en sí, ¿en qué está aportando para eso? Ese creo yo que es mi dificultad que siempre he tenido, ¿no? Decía, bueno, y el área desde su, digamos, desde su campo temático mismo, ¿en qué enfoca, por ejemplo, para esto de la educación en valores, ¿no? Claro, mire, maestro, y ahí por eso les digo, si ustedes leen la parte del programa curricular donde es cómo nosotros trabajar los enfoques transversales, ahí hay dos aspectos. Un aspecto que nos orienta cómo trabajar los enfoques transversales de manera planificada y otra también de manera no planificada. ¿Por qué? Mire, si nosotros, nuestra área justo, el área no se presta para nosotros hablar un contenido de valores porque no encaje en nuestras competencias, pero sí esas acciones que nosotros vamos a ver, porque recuerde que los valores van en coherencia con los enfoques transversales porque se muestran con actitudes. Entonces, si se muestran con actitudes, yo veo una acción, por ejemplo, como yo le decía en el aula, de repente se jalan, se empujan, cogen sus cosas. Entonces, yo como maestro de matemática en mis horas de clase, estoy parando mi clase, estoy ante esa acción que va en contra de los valores, yo estoy contribuyendo de manera reflexiva en el aula con todos los estudiantes, y ahí es donde yo debo incidir que frente a estas acciones que van contra los valores, contra la moral, debemos de alguna manera nosotros como parte de la familia de cada institución reflexionar y no contribuir a que esto se acrecente. Entonces, por ese lado es, maestro, y nuestra área está contribuyendo. Por eso yo les decía, imagínense si yo tengo una situación de contexto donde no puedo de manera natural
planificar competencias que me orienten a ese trabajo, entonces yo estaría de alguna forma forzando. Digo, si yo, imagínense, voy a trabajar de repente me cae muy bien una competencia, por ejemplo, que trabaje contaminación ambiental, situaciones de riesgo, puedo generar situaciones para trabajar, por ejemplo, situaciones de proporcionalidad, de repente de tanto por ciento y tanta cosa. Pero imagínense, vuelta aparece valores, y cuando yo me referí a identidad, maestro, por ejemplo, también es otro caso, por ejemplo, que plantean contextos de identidad. A veces dicen, nuestra institución ha perdido identidad ante la comunidad. Por ejemplo, ahí también es otro detalle. ¿Cómo yo trabajar? ¿Qué competencia de matemática me permitiría trabajar identidad dentro del trabajo curricular? Entonces, ante esas situaciones que son complicadas de poder articularlo dentro de la problemática institucional o las oportunidades institucionales, nosotros tenemos de la mano quien nos pueden ayudar son los enfoques transversales. A eso me refería, maestro Hugo. No sé si aclaré en algo la duda que tenía. Ya, sí, maestro, sí, la verdad que me aclaró un poquito el panorama. Ahora entiendo de que no siempre el área de matemática tiene que apoyar en cuanto se refiere a la situación problemática, logrando las competencias, sino simplemente tratando de aprovechar en este caso el recurso de los enfoques transversales y en función a eso tratar de apoyar, ¿no? Sí, ahora sí me quedó un poco más claro, maestro, gracias. Y eso siempre ha sido así, maestro, si ustedes lo revisan de esa manera. Entonces ¿por qué les digo esto, colegas? Porque para nosotros llenar el esquema no es problema, el problema es cómo lo operativizamos, ¿no? Y cómo hacemos de que nuestra área realmente se sienta tranquila, nosotros trabajemos con libertad, no tratemos de forzar algo que no es posible de repente hacerlo, y de repente terminamos, en lugar de hacer una clase ligera, una unidad, terminamos aburriendo al estudiante. ¿Por qué razón, maestros? Porque ante una determinada situación a veces el colega de comunicación trabaja lo mismo, el de matemática lo mismo, el de historia lo mismo, y el alumno te dice, profe, pero eso ya lo vimos, el profe de comunicación nos ha dado, mire, eso nos ha dado el profesor de sociales. ¿No les ha ocurrido alguna vez así? Es cierto, maestro. No sé, yo les digo, porque ha ocurrido, porque me decían, vamos a trabajar esto, y cada uno de nosotros, porque no tenemos el hábito de repente de juntarnos para hablar, planificar dentro del institucionalmente, terminamos dando la misma información 2 o 3 veces. Por ejemplo, la situación significativa, cuando se trabajaba por experiencias, teníamos que el de matemática, comunicación, todos los días presentar la situación significativa al inicio. Profe, ya lo hemos leído, profe, ya sabemos de qué se trata. ¿Se dan cuenta, colegas, cómo es que se genera a veces se hace una controversia cuando trabajamos lo mismo? Entonces yo les sugiero simplemente que reflexionen al respecto y veamos. Entonces les concluyo con esto, que a partir de la problemática o la oportunidad que se priorice en la semana de gestión, se deben formular situaciones de contexto, y la situación de contexto es a nivel de institución educativa, y luego a partir de esa situación de contexto, nosotros para cada una de nuestras unidades recién debemos de redactar nuestra situación significativa o situación problemática. ¿Por qué razón, maestros? ¿Qué ganamos redactando en el mes de marzo situaciones significativas hipotéticas para el primero, segundo, todas las unidades, y lo que hacemos ya en la unidad copia de allá para acá, pega, si todavía no conocemos qué hay en nuestro estudiante realmente, cómo está el contexto? Entonces de repente en el mes de marzo generamos una situación significativa que para ese momento era un problema latente, lo que sea, pero cuando ya llegamos en el mes de octubre, noviembre, la situación no es relevante. Hay otras situaciones que dentro de ese mismo contexto son más álgidas y de repente se vuelven más interesantes para el estudiante. Por esa razón, maestros, se sugiere que ya no
lo redacten la situación significativa al inicio. Y justo conversaba con los directivos de mi colegio y le decía que yo le explicaba así lo mismo que les digo. Bueno, entonces no sé cómo lo van a plantear, pero ya bueno, en la semana de gestión nos tocará justificar, pues no, explicar, tratar de ir mejorando, porque cada institución tiene esa oportunidad de hacerlo. Ya, maestros, y regresemos aquí. Cuando yo les hablaba de los bimestres y nosotros priorizamos las competencias, lo hacemos en función al diagnóstico que nosotros realizamos. Miren, y generalmente este diagnóstico, como lo hemos visto en las reuniones anteriores, nosotros conocemos cuál es el problema que tenemos, porque ese problema que hay acá en el indoamericano donde trabajo, yo sé que también ocurre en otros colegios, donde los niños de primaria, ellos vienen siempre con A o AD, pero en realidad no tienen el desarrollo completo de las competencias. ¿Y qué es la competencia que en el sexto ciclo nosotros debemos de priorizar? Es la competencia de resuelve problemas de cantidad, porque esa es la competencia transversal a todas las demás. Entonces, yo les sugiero que esa competencia, por ejemplo, lo trabajemos los 4 bimestres. Por ejemplo, aquí una unidad de cantidad, otra unidad de cantidad, de repente la tercera, la cuarta, no sé dónde, por acá otra unidad y concluimos acá. Dijimos, por ejemplo, podemos trabajar el primer bimestre tranquilamente con los niños, trabajar la competencia de cantidad y trabajar lo que es la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, por ejemplo, para trabajar perímetros, trabajar áreas, trabajar en las áreas el volumen de un prisma que nos pide, pero de manera sencilla, porque el estudiante lo trae, lo conoce y nos permitiría trabajar muy bonito ahí. Por ejemplo, trabajar áreas de figuritas conocidas, del cuadrado, del triángulo, donde el estudiante, yo les aseguro que sí trabaja y lo hace muy bien. Otro, en el segundo bimestre, trabajar, por ejemplo, cantidad con lo que es la competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Aquí inicialmente trabajaremos magnitudes proporcionales, por ejemplo, patrones, secuencias donde el niño pueda trabajar lo que es progresión aritmética, pero en situaciones donde ellos solamente trabajen números naturales, enteros, naturales que le permita construir la sucesión. En el tercer bimestre trabajamos cantidad, por ejemplo, acá trabajaríamos lo que es fracciones, decimales y porcentajes, y trabajaríamos aquí la competencia de gestión de datos e incertidumbre, porque ahí tenemos para construir, por ejemplo, analizar población, variable, de repente una semana, en la otra para organizar datos en una tabla, trabajar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, trabajar promedios, sencillo para datos no agrupados, porque eso es lo que nos pide, y trabajar de repente una semana lo que es probabilidad, y ahí trabajaríamos una aplicación directa de la fracción, de la parte decimal, del porcentaje. Y aquí miren, en el último trabajar aquí lo que es cantidad para trabajar números enteros, y esta octava unidad, que vendría a ser 4 o 5 semanas, yo lo utilizo para trabajar lo que es situaciones de evaluación complejas, para poder determinar el nivel de logro anual. Miren, yo les sugiero así. Bueno, esa es una propuesta muy, pero muy personal. Miren, y ahí nos ayudaría para nosotros en el cuarto bimestre lo que yo les comentaba, ¿no? Nosotros no podemos generar la idea o de repente alimentar la idea que tiene el padre de familia. Si nosotros trabajamos el primer bimestre, lo que trabajamos en el primero, tenemos que alimentarlo con situaciones que lleven y han trabajado el primero en el segundo bimestre,
en el tercero que vaya completo hasta acá y el cuarto bimestre va todo esto. Entonces ahí, colegas, vamos a poder ir viendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a elaborar, los criterios que vienen en este caso del estándar, que lo vamos a sacar del estándar, lo vamos a tener que precisar para la primera unidad, para la segunda, hasta la octava, pero al final del año debemos generar todo lo que nos pide en primero para analizar bien cuánto el estudiante ha logrado en primero y lo demás se concretiza ya en segundo. Eso es lo que quedamos el día de ayer. No sé si tienen alguna inquietud, de repente alguna sugerencia, porque también analizamos de que el sistema de gestión no te obliga a que tú llenes todas las competencias en el bimestre. Te dice que tú debes ir llenando al sistema todas las competencias trabajadas, pero sí debes asegurar que hasta fin de año todas se hayan trabajado. Eso nos dicen, ¿cierto, maestro Víctor? Sí, sí, maestro, sí. Así está. Claro. Muy bien. No sé, ahí tienen lo que ayer hicimos, lo que analizamos hasta ayer, lo voy a compartir esto. No sé, ¿qué les parece? Maestro José, en la segunda unidad es forma, ¿no? Sí, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Es lo que, miren, es lo ideal, ¿no? Porque para nosotros tener coherencia, porque en la segunda unidad nosotros trabajaríamos perímetros, áreas, pero todo con números naturales, volumen, y nos permite aplicar toda esta parte de cantidad. Porque en el primer bimestre trabajamos todo lo que es lectura de números, trabajamos operaciones con números naturales, la primera unidad, y en la segunda unidad trabajaríamos propiedades de los números, mínimo común, máximo común divisor, múltiplos, divisibilidad, y en la tercera unidad trabajaríamos todo lo que es fracciones, números decimales y tanto por ciento. Porque recuerden que no trabajamos con decimales periódicos puros, periódicos mixtos, sino con decimales que provienen de fracciones decimales. Y en el cuarto bimestre esta unidad lo dedicaríamos a trabajar números enteros. Y eso nos ayuda para poder construir bien. Porque cuando uno lo trabaja los números enteros al inicio, yo lo he trabajado muchas veces, siempre he tenido la dificultad de que el estudiante, al entrar de primaria y encontrarse con los enteros, se vuelve una melcocha a su cabeza. En cambio, cuando ya uno ahí en el cuarto bimestre ya hemos ido conociendo, el alumno ya se acostumbró con el maestro, ya tiene una idea de trabajo, entonces para ese análisis de los signos tenemos el cuarto bimestre. ¿Qué les parece? Profesor José. Sí, maestro. Y le digo, y a eso sería para primero, ¿y qué sugeriría usted para tercero? ¿Cómo haríamos la distribución, digamos, en las 8 unidades de las competencias? Ahí tendríamos que analizar lo que es lo que hay, ¿no? En tercero, porque si nosotros miramos, en tercero ya se va a aplicar el conjunto de números racionales. ¿Cierto o no cierto, maestro? En tercero se aplican los números racionales. Entonces, por ejemplo, el alumno llega a tercero sin manejar, por ejemplo, bien los números enteros, no maneja bien los números racionales. Entonces, de cabeza tendría que ser la primera unidad todo lo que es el manejo de los números racionales, ya no de fracciones, sino racionales, tanto los racionales positivos, negativos. Y mire, y ahí, por ejemplo, acompañado ya de lo que es razones, proporciones, que también se trabaja en primero, en segundo, pero tendríamos que analizarlo, maestro, ahí. Por eso yo les decía, si ustedes tienen interés, por ejemplo, podemos hacer esa propuesta ahorita, ustedes lo analizan, lo que tienen, y lo podemos compartir. O sea, siempre, colegas, el trabajo que podamos proponer. Por ejemplo, si usted hace una propuesta, maestro Hugo, nosotros lo podemos visualizar, usted nos da la idea y nosotros le sugerimos, maestro, mire, aquí puede ir esto, puede ir lo otro. Porque la idea que veíamos ayer
es que lo que yo trabaje en la competencia, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad, yo lo tenga que aplicar en esta de acá. Y en la siguiente, cuando trabajo cantidad, me va a servir lo que he hecho en las dos anteriores, y aquí también me va a servir lo que he trabajado acá, en la tercera también. O sea, vamos haciendo ese progreso lógico del conocimiento matemático. O sea, no nos desesperemos en hacer todo a la vez, de tal manera que a veces queremos, por ejemplo, trabajamos números racionales. Queremos hacer en ese día teoría de exponentes, queremos hacer radicación a nivel pre, no. Lo que nos interesa es que el alumno comprenda. En la medida que el alumno va comprendiendo, maestros, el alumno puede ir complejizando su aprendizaje. Esa es la clave. Yo les digo por experiencia, porque yo antes también me desesperaba que el alumno aprenda todos los conocimientos habidos y por haber. Pero en ese caso, ahí nosotros caemos en el error, porque todos los estudiantes no tienen el mismo ritmo y estilo de aprender. Pero en cambio, cuando nosotros le vamos dando así, sencillo, vamos complejizando, por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen habilidades más desarrolladas, entonces las actividades que planteamos le generamos una o dos de tal manera que ellos puedan profundizar lo que están aprendiendo. Y ahí vamos a tener un poco de mejor resultado en nuestra área. De lo contrario, maestros, siempre vamos a seguir en ese camino de que el estudiante al final matemática no logra aprender. La meta, por ejemplo, mía siempre es por lo menos que unos 10 alumnos por sección al inicio. De ahí, por ejemplo, este año enseño segundo, tengo la esperanza de que unos 15 por lo menos salgan bien aprendiendo. Ya será en cuarto unos 20, tercero unos 20, ya ojalá Dios permita que en quinto ya casi la totalidad pueda realmente tener lo mínimo en matemática. Es la idea, maestro Hugo. Si usted gusta, hagamos la división en primero, usted lo toma como referencia y usted puede hacer la división en tercero y gustosamente lo revisamos, ¿no, maestro? Y le sugerimos. ¿Qué le parece? Ok, maestro, está bien entonces. Ya. Maestro José, ¿alguna otra consulta? Dígame. Bueno, con la experiencia que tiene usted, maestro, podríamos también hacer igual. Esto es para primero de secundaria, ¿no? O sí. Primero y segundo. No, primero. Primero. Podríamos hacerlo segundo, tercero, cuarto y quinto. Sería importante analizando porque vamos a nosotros a priorizar nuestras competencias para elaborar la programación anual. Entonces sería importante de que podamos hacer ese análisis como lo está haciendo ahorita. Claro. Y aquí maestro José, aquí quisiera también qué estrategias podemos tomar, porque de acá se vienen los concursos de matemática. Y usted sabe que en los concursos de matemática vienen las 4 competencias. Sí, entonces, pues, ¿cuál sería alguna estrategia que usted nos ayude para poder también indicarles, en todo caso, a nuestros colegas maestros, a fin de que ellos también tengan esa estrategia, cómo prepararlos para los concursos? Se viene a hacer los Arequipa, se viene la ONEM y así otros concursos más. Si nosotros, ¿cómo sería más o menos usted, con la experiencia que tiene y trabaja pues en Trujillo, y es una ciudad grande, ¿no? Entonces usted nos puede alimentar, ayudar. Mire, ahí nosotros, bueno, le comento, este año yo en el colegio tenía unas responsabilidades como 4 años, no cargos directivos, sino las responsabilidades internas, y este año yo ya me liberé de esto, y yo creo que, maestros, el trabajar con estos estudiantes, por ejemplo, que vamos determinando que tengan algunas habilidades para la matemática, nosotros acá, bueno, con el director, hemos planificado desde el año pasado trabajar. Nosotros tenemos aquí a nivel de UGEL, bueno, no sé si en todos los colegios, pero en la mayoría se crearon los clubes de matemática. Entonces, este año vamos a ver la forma de activar ese club de matemática.
Entonces, el club va a tener dos orientaciones, no solamente trabajar con los estudiantes que tienen habilidades bien desarrolladas en matemática, que lo podemos potenciar para que vayan a los concursos, y el otro lado es trabajar con estudiantes que no, a los que en el aula a veces no lo creemos, o nadie lo quiere. Dice, este es un Aragán, un tal por cual. Entonces, mire, nosotros hemos visto que esos estudiantes tienen problemas, pero si nosotros le generamos, de repente le hacemos creer que ellos no encajan en el aula, molestan. Yo muchas oportunidades he tenido que trabajar con estudiantes que entre comillas decían que son un problema, pero si uno busca cuáles realmente sus intereses, el estudiante tiene otra perspectiva del conocimiento, del estudio. Entonces, por ejemplo, ahí nos hemos formado somos 7 profesores que hemos quedado en trabajar con esos niños, un maestro de arte, 2 de arte son, uno de educación física, hay 2 maestras de comunicación y estamos 2 de matemática. Ojalá que podamos incluir a otros. ¿Sabe por qué? Porque la idea es cómo ese estudiante que tiene dificultades debe insertarse por lo menos a tener una idea de involucrarse en el estudio, generar un cambio en él, porque en realidad son problemas. Y a veces los estudiantes nosotros decimos, pero este no tiene interés, pero tras ese desinterés hay muchos aspectos que a veces uno no lo toma en cuenta. Y después para los estudiantes que tienen habilidades, como yo les reitero, manejan bien desarrolladas sus habilidades, sería elaborar un espacio, ¿no? Por ejemplo, en esas horas de atención a estudiantes, pues se puede trabajar con ellos, o sea, o de repente en un espacio donde realmente los estudiantes, por ejemplo, podamos potenciar. Inclusive hablábamos, por ejemplo, las horas colegiadas, nosotros maestros, que en la mayoría de instituciones las horas colegiadas se han vuelto un saludo a la bandera. Bueno, yo lo que yo conozco acá en Trujillo. Entonces, sería oportunidades, maestro, buscar espacio, maestro Víctor. Y otro espacio podría ser generar así espacios de repente virtuales, ¿no? Donde nosotros podamos, por ejemplo, yo siempre me han pedido, y voy a ver este año de repente de hacer ese trabajo. No lo pensé hacer en enero, pero tuve una desgracia familiar en la casa y bueno, no se pudo. Pero siempre quedan esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hacer un espacio de reuniones, buscar generar un espacio de competición, porque el estudiante realmente que se va formando bien, desde abajo, desde las primeras, por ejemplo, los concursos de Cerros Arequipa, los concursos de la ONEM son más o menos al finales del segundo bimestre. Entonces, hasta por ahí, por ejemplo, en la primera unidad nosotros llevamos viendo qué estudiantes son los que se destacan. Entonces, por ahí podríamos armar esos equipos de trabajo, maestro. Porque que lo querramos hacer dentro del aula es bien complicado, porque ahí no vamos realmente con ellos de manera precisa. Se tiene que generar un espacio adicional. Eso sería, maestro Víctor. Sí, perfecto. Mire, también se tiene ya a través del Ministerio de Educación, se tiene el Club de Ciencia, y ahí está, creo, me parece, también está matemática. Por ahí también podemos impulsar. Claro, pero los clubes de ciencia, por ejemplo, yo le hablo de mi colegio, y la mayoría lo ha asumido CIT, y los maestros de CIT, ellos, bueno, yo también le entiendo, y los clubes de ciencia dicen bien clarito, lo forman todas las áreas del colegio, áreas curriculares, que tienen interés por indagar, por investigar, así. Pero, por ejemplo, acá yo tengo el colegio, los que lo manejan son los maestros de CIT, e inclusive, ¿no? Cuando ya el alumno tiene que concursarnos, dice, mira, que apóyame en esto, pero no es así, pues. Como usted dice, el trabajo tiene que ser un plan, y, por ejemplo, si yo mando alumnos a un concurso de Aceros Arequipa, el asesor obligatoriamente tiene que ser un profesor de matemática. Pero, ¿quiénes son los asesores de los estudiantes que van a ese concurso? Se ponen los presidentes o los que dirigen los clubes de ciencias.
Yo que acá en la gerencia regional trabajo con los maestros que vienen a la final de todas las UGELs, y yo me encuentro que me dicen, es un concurso de matemática, y pocos son los profesores de matemática que vienen acompañando a los estudiantes. La mayoría son de ciencia y tecnología. Entonces, por ejemplo, ahí también a nivel general se tiene que cambiar la visión de cuál es el club o qué significa el club de ciencias. No es de CEITE, es un grupo donde pueden participar estudiantes que tienen habilidades de investigación o desean hacer investigación, indagación de cualquier área curricular, no necesariamente de matemática, de comunicación, es de todos, porque eso sí está en las bases del CONCITEC, ¿cierto, maestro? Maestro, sí, así es. Entonces, por ahí, por ejemplo, también tenemos otro espacio que podemos orientar también el trabajo con estudiantes que tienen algunas potencialidades para ciertas actividades, en este caso de concursos, lo que sea. Y es importante, maestro, esa parte que usted menciona. ¿Ya, colegas? Profesor José, una consulta. Ese espacio podría ser en la hora de reforzamiento. ¿Podríamos utilizar esa hora? Sí, pero por ejemplo nos dicen el reforzamiento es para todos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer en un aula de que tienes, por ejemplo, el caso de acá del colegio, nosotros tenemos 35 alumnos en promedio, y nos dicen, ¿no?, que debemos plantear actividades de diversos niveles de complejidad para que los estudiantes puedan trabajar? Porque ideal sería, si esa hora de refuerzo, ¿se acuerdan como antes era contrahorario? Bacán, lo trabajaríamos así. O la atención a estudiantes era contrahorario, recuerda, y ahí podríamos trabajarlo de repente eran 3 horas, recuerdo antes, ¿no? Pues, esas 3 horas, por ejemplo, trabajarlo una con los estudiantes que tienen mayor dificultad y 2 horas para los que tienen potencialidades más avanzadas, o al revés, o mitad. Pero como yo le reitero, son estrategias que se tendrían que ver ante cada institución. Porque también es un espacio. Así es, maestra Nancy. Ya, y otra consultita. Usted estaba sugiriendo aquí el producto, ¿no?, de unidad. Hacerlo o trabajarlo por área. Es que es lógico, ¿no? El producto debe ser por área, porque nosotros no podemos trabajar, es las experiencias de aprendizaje que anteriormente nos metieron la idea de llegar a un solo producto, pero es imposible, pues, porque no se puede generar esa sinergia, ese proceso en la construcción. Claro. Ese es un ideal. Y claro, vayamos a otra cosa. En los tiempos de pandemia, las experiencias de aprendizaje no eran para todas las áreas. Solamente eran para 5 áreas: matemática, comunicación, ciencia y tecnología, sociales y de PCC. Y en algunas experiencias lo incluían a educación física. Las demás áreas eran independientes y trabajaban sus propias actividades. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Claro, sí. Entonces, maestro, lo que pasa es que en nuestras instituciones de repente estamos equivocados, ¿no? Y siempre el director o directora que llegue dice esto, ¿no? Producto al final de unidad, tal producto. Y tenemos que, ¿cómo se puede decir?, presentar todas las áreas, el producto que hemos quedado. El mismo producto lo trabajamos todos. Pero ahí no, pues, no, ahí no vamos a hacer patria. Entonces yo solamente les sugiero, porque analicemos la normatividad en las 556, por ejemplo, ya no habla de experiencias. Ya no nos piden elaborar experiencias de aprendizaje, no es unidad de aprendizaje. Y hay muchos maestros que leen, teorizan y dicen una unidad es una experiencia de aprendizaje. En realidad, toda acción que hagamos nosotros en una unidad, un proyecto, un módulo, nosotros los maestros planteamos experiencias de aprendizaje para el estudiante como actividades. Y el estudiante, al responder esas experiencias, entonces le permite a él aprender. En cambio, esa idea de experiencia de aprendizaje se consideró que a partir de una situación significativa se hacía toda una secuencia de actividades donde participaban un área en forma secuencial o 2, y al final sacábamos un producto
que el producto generalmente estaba enfocado a qué área, cuál era el área que al final salía ganando dentro del producto. Era comunicación. O a veces CIT, que era muy poquito. Entonces, maestros, yo solamente les invito a la reflexión, porque realmente aquí este espacio que yo genero con ustedes no es tanto para generar un esquema, porque los esquemas no existen. Y yo les apuesto que de lo que conversamos aquí, ustedes van a tener mejor oportunidad de repente de discutir de manera constructiva con sus directivos, con quien manejan sus instituciones, porque es oportunidad, maestros, de poder generar espacios donde realmente podamos nosotros desarrollar el área de matemática, el maestro de CIT pueda hacer ciencia y tecnología. Por ejemplo, ahí tenemos una gran debilidad, que los estudiantes que terminan quinto de secundaria salen 0 en química y 0 en física, a pesar que el currículo nacional juntó esas 3 áreas, biología, física y química, de tal manera que ellos analicen fenómenos, pero que lo analicen, o un contexto, una situación, que lo analicen desde el punto de vista físico, químico y biológico. Y eso, por ejemplo, partes de física se trabajan desde primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y sin embargo, los estudiantes antes llegaban conociendo un poco de química, porque llevábamos en tercero, biología en cuarto y física en quinto. Pero, por ejemplo, ahí también tenemos un dilema. ¿Y cuál es el problema? Que los maestros se dedican a hablar de su feria de ciencias desde que entran al aula en el marzo hasta cuando termina, creo la feria de ciencias termina por, si no me equivoco, por octubre a nivel regional o septiembre. Así es, maestros. O sea, miren cómo se ha perdido realmente el objetivo, que es trabajar competencias de las áreas. Y muchas veces, como usted dice, maestra Nancy, los directivos simplemente nos dejan que nosotros vayamos por ese camino. Entonces, son cuestiones de reflexión. Acá en el aula tenemos maestros que son directivos, maestros que trabajan de que tenemos de que contribuir críticamente en esos aspectos. Gracias, profesor, gracias. Muy bien. Vamos ahora sí, completando lo que les dije. Nos quedamos con esto, ya, para que no se muevan estas fitas. De una vez voy a ver. Ya está. Así les voy a compartir juntos. Entonces, miren, colegas, vamos a hacer aquí el trabajito de juntar unidades. Miren, colegas. Vamos, por ejemplo, vamos a trabajar solo la competencia de cantidad. ¿En cuántas unidades les he propuesto que trabajemos, colegas? 4. 4 unidades. Entonces yo simplemente voy a dividir aquí esta tablita, miren, en 4 unidades. En 4 y voy a colocar 2 nada más aquí, porque lo voy a ubicar ahí. Pero me interesa, 4 sería por 5. Aquí, miren. O 5 por 5. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tomar la capacidad. La capacidad, aquí vamos a considerar, a ver, voy a ubicarlo mejor así, es cuestión de ir organizando las tablitas, y es más interesante, maestros, cuando uno lo construye con ustedes. Aquí, la capacidad. ¿Te llevamos cuadro de distribución de competencia, maestrito? No, vamos a hacer una competencia nomás, y ahí lo organizamos las demás. Primer bimestre, aquí lo vamos a trabajar en en cartel, ¿no? Sí, pero lo vamos a hacer por criterios. Vamos a dividir los criterios y ahí lo vamos a precisar. Mire, segundo bimestre, tercer bimestre, y ahí vemos en qué unidad lo trabajamos, porque son cada unidad. Estamos hablando de la competencia de cantidad que para primero, mire. Para primero nada más. Sí, para primero. Entonces no sé qué unidad le corresponde, por las puras hecho está. No vamos a trabajar las unidades completas. Aquí, por ejemplo. No sé qué unidad va a ser acá. Unidad, lo vamos a poner unidad 1 va a ser acá. Acá lo podemos unidad
Por ejemplo, unidad 3. Por acá la unidad, de repente, lo vamos a trabajar en la unidad 6 o 5. Y por acá, la unidad 7. Ahí. Entonces, miren, maestros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros tenemos las capacidades. La primera capacidad es traduce. Esto ya lo tenemos en la tablita aquí. Lo único que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer acá, maestros? Un copy. Copy paste. Así. Y teniéndolo ustedes todo así, el día que su planificación, no necesitan mucho tiempo para juntarse ahí. A ver, aquí, a ver, voy a... Ya, a ver, miren. Ya está, a veces se puede copiar hasta por pedazos. Entonces, yo ubico aquí. ¿Qué debo asegurar, colegas, yo en cada unidad para movilizar la competencia? Debo asegurarme por lo menos que un criterio de cada competencia. ¿Cierto, maestros? ¿Están de acuerdo o no? Sí, maestro. Bien. Ya, entonces yo veo aquí, digo, en la primera unidad voy a trabajar esta parte. Mire. Ah, no, está bien en traduce. Diga, sí, está bien en traduce. Mire. Y yo lo ubico aquí, traduce. Con números naturales. Muy bien. ¿Y qué voy a trabajar acá? Lo vamos a mirar al final. Ya. Yo les voy a poner los contenidos al final. Me voy a la capacidad de comunica, o de repente aquí hay una que lo voy a tener que manejar, que es esta, mire, maestro. Esta va a ser transversal a todos. Esto de acá va a ir, aquí ven. Lo voy a ver, lo voy a dividir esto aquí, porque aquí va a ir otro criterio de esta competencia, de esta capacidad, la que me va a permitir que el estudiante verifique esto. Pero esto de acá es común a todititas las unidades. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Esa va a ir siempre. Ahí. No sé si me estoy dejando entender, colegas. Esto se trabajaría con diferentes situaciones, ¿no? Claro, eso va a ser para todo el bimestre, para toda la unidad. Él va a trabajar en... Y eso, o sea, porque recuerden, el criterio es estamos hablando del criterio a partir del estándar, y eso lo vamos a lograr al final de la unidad. No va a ser como antes mirábamos el desempeño. Comunica, miren, vamos a comunica, colegas. En comunica, ¿qué voy a coger? Expresa su comprensión en relación a los órdenes del sistema aquí. Miren, me voy aquí, ya más o menos de ahí vamos a ir viendo. Me voy aquí a esta de acá, ¿ve? Ahí tengo la segunda. Me voy ahora a use estrategias. Miren, para propiedades de estimar, calcular naturales, aquí lo tengo. Miren, ahí. Me voy a CABE. Ya tengo mi criterio para esta competencia, capacidad. Y me voy a la última. Digo aquí, acá está, plantea afirmaciones. Y llevo acá. Miren, maestros, si nosotros hiciéramos el trabajo que hemos hecho aquí de cada competencia, yo les aseguro que todititos tuviéramos todo esto para hacerlo. Y ya está. Entonces, ¿Ese es para ahora todo voy el año? ¿Perdón? Ese es para todo el año. No, es para la primera unidad. Pero lo que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer de la tablita que hemos hecho ayer o anteayer, es para todo el año. Es de la competencia tal para todo el año. Aquí lo vamos a poner, ¿cómo se llama? Conocimientos. Conocimientos o... ¿Qué vamos a trabajar? Aquí no vamos a mirar, maestros, que en todas aparezca lo mismo. Y si lo quieren precisar, también lo pueden colocar. Miren,
Aquí me dice traduce relaciones entre cantidades o magnitudes a expresiones numéricas y operativas con números naturales. Es decir, operaciones con números naturales. Ya tengo aquí un contenido. ¿Cuál es este contenido, colegas? Operaciones con números naturales. Muy bien. Ahí ven, poco aquí. Operaciones, como ya yo no quiero escribir tanto, escribo operaciones en N. Se acabó. Disculpen. Se va a hacer, creo. Miren, la facilidad cuando uno lo trabaja esta parte. Seguimos. Verifica si las expresiones planteadas, eso va a funcionar con cualquiera. Expresa su comprensión sobre la relación entre los órdenes de un sistema de numeración. Fácil, coloco aquí, antes de esto, escribo orden en N. Y ya está. Y antes de esto, puedo escribir aquí, por ejemplo, para no olvidarme lo que les mostré ayer, para establecer el orden, y ahí le dice, en la parte superior, numeración decimal, órdenes del sistema de numeración decimal con potencias de base 10, y ya está. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner lectura y escritura de números. Y ahí en lectura y escritura de números voy a ver el orden, la posición de las cifras, los órdenes, me refiero cuál es el primer orden, segundo orden, así. Ahí, en cambio, cuando yo hablo de orden, miren, vamos a mirar aquí. ¿Qué dice la siguiente? Selecciona, emplea, combina recursos, estrategias y propiedades de las operaciones para estimar y calcular con números naturales. Ya, ahí está, operaciones con números naturales. Y en el último te dice, plantea afirmaciones sobre los números naturales, sus propiedades y relaciones, por ejemplo, de igualdad, de desigualdad, y las justifica mediante ejemplos, contraejemplos y sus conocimientos numéricos, e identifica errores o vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las corrige. Suficiente, miren maestros, ya tengo ahí lo que voy a trabajar en la primera unidad. ¿Me dejo entender, colegas? Sí, maestro. Sí, maestro. Ahí está, miren. Entonces, nos vamos a la segunda unidad. Segunda unidad. Cogemos aquí, traduce. Ya, sigo aquí con esto. Mire, el mismo va a ser. ¿Por qué razón? Porque voy a trabajar ahora las propiedades de los números. El mínimo como un múltiplo, el máximo como un divisor. Ahí está, colegas. Traduce relaciones, porque lo ves yo a expresiones numéricas y operativas. Cuando yo trabajo el mínimo, el máximo como un divisor, problemas, esos son operaciones con números naturales. ¿Cierto? Porque nosotros no trabajamos todavía la divisibilidad. No estamos trabajando con, por ejemplo, cuando un número es divisible por otro. Cuando hablamos de divisores positivos y negativos, no. Nuestro sistema nos permite trabajar solamente con números naturales. Por ejemplo, decimos un número primo es aquel que tiene dos divisores, el número mismo y la unidad. En cambio, si miramos un libro de los que formales de matemática, por ejemplo, de los que trabajan en olimpiadas, un número es primo cuando tiene 4 divisores, más menos. Por ejemplo, el 2 tiene más menos 2 y más menos 1. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos otra. En cambio, nosotros no. Busquemos. Siguiente, miren maestros. Aquí ven. Maestro José. Dígame. La colega Jenny creo que le está levantando la mano. Maestra Jenny. Sí, buenas noches, profesor José. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Sí, porque estoy en el carro viajando. Profesor José, mi inquietud ante todo lo que usted indica era de que yo lo había entendido que en las 8 unidades teníamos que colocar la competencia cantidad. Ahora estoy viendo que está proponiendo 4 competencias. Eso les dice lo que dijo ayer, porque tenía que entender que en primer año teníamos que dar bastante importancia a esta competencia. No, ayer le muestro lo que hicimos. Miren, ¿dónde está lo que hicimos ayer? Está por acá, ve. Aquí ve. Dijimos nosotros que aquí está el cuadrito todavía, maestra. Nosotros tenemos 8 unidades, 4 bimestres, y recuerda, yo le digo,
De acuerdo a la realidad en primero debemos trabajar, bueno, al menos mi propuesta es trabajar 4 unidades de cantidad. Entonces trabajo una en cada bimestre. Aquí está la gráfica todavía, felizmente ahí para salvarme, si no, ahí. Y aquí yo le puse todavía, por ejemplo, en primer año números, en segundo propiedades, en tercero era fracciones, decimales y porcentajes, y en el cuarto era para trabajar números enteros. Eso compartí el día de ayer, por eso aquí he empezado haciendo una aclaración de todo esto, haciendo una relación para poder encajar. ¿Estamos de acuerdo, maestra? Sí, y luego ahí ha puesto usted en la segunda unidad forma. Entonces sugiere que trabajemos 2 competencias por unidad, por bimestre. Por bimestre, cierto, sí, sí. Aquí está, aquí lo he hecho más global. Aquí en esta parte, aquí si usted lo ve, está más global. ¿Ya, maestra Jenny? Sí, sí, profesor José, gracias. Ya, no se preocupe. Seguimos. Entonces me voy a buscar el criterio para la segunda capacidad. Mire, me voy aquí y encontramos expresa el significado, ¿no? Por acá, a ver, ¿dónde está? Por acá tenemos que buscar potencias de base 10, expresa como negativo. También lo tendríamos que ubicar el mismo, porque no encontramos por acá alguno, y el otro lo vamos a encontrar acá, miren, el que dice acá. Entonces aquí es cuestión, maestro, por como son descriptores del estándar, el desempeño lo puedo utilizar no solamente para una unidad, porque lo estoy construyendo en el proceso. Miren. Aquí me dice, para calcular las propiedades de los números, de los naturales, de los números naturales. ¿Y cuáles son esas propiedades, maestro, de los números naturales? ¿Cuáles son esas propiedades de los números naturales? Lo voy a colocar aquí. La divisibilidad, profesor, números Sí, sí. primos. Sí, miren, de los números naturales. Y este es un tema de olimpiadas, porque ahí dice propiedades de los números, o teoría de los números, dice, no en general. Claro, ahí habla de teoría de números, y muy bien, lo voy a colocar acá para que se quede también como una relación que ustedes puedan buscar. Es así, teoría de números. Y arranca ahí con el primero, habla lo que es, por ejemplo, aquí lo detallamos o lo dejamos así en forma general, maestros, depende de ustedes. Maestros. Pueden detallarlo. Lo detallamos. Profesor. Miren así, múltiplos y divisores. Ahí es el primerito. Ahí ve. Y es muy importante este tema que realmente, según lo que nosotros encontramos y planeamos, vamos aquí, clasificación de los números, ¿no? Así ve. Clasificación de los números. Y aquí ven cómo se clasifica. Miren. Los números se clasifican en 2 partes, números simples, y en los simples están la unidad y los primos. Porque el 1 no es ni primo ni compuesto, y compuestos. Miren, eso por ejemplo, nosotros no lo miramos, decimos números simples, no decimos cómo se clasifican en números primos y seguimos. Luego vemos el tema de divisibilidad. Divisibilidad, miren, y este tema de divisibilidad, maestro, es importantísimo porque es el que nos permite desarrollar procesos de cálculo mental y análisis lindísimos más adelante. Y esto se debe trabajar todos los años, todo primero, segundo, tercero, porque es un tema, maestros, que cuando el alumno, por ejemplo, lo mencionan por cuarto, quinto, el alumno no se acuerda. La divisibilidad, por ejemplo, aquí, divisibilidad, tenemos que ver 2 aspectos, las propiedades y los criterios de divisibilidad. Y, por ejemplo, si miramos los estudiantes que postulan o concursan en Aceros Arequipa, en la UNEM,
ellos deben ver esta parte principalmente, porque vienen los exámenes, viene la parte de sistema de numeración. Entonces, por ejemplo, inclusive acá, yo les sugiero que tomen esa parte, sistemas de numeración. Ahí vimos, ¿no? ¿Recuerdan la diferencia? Ahí. Miren, ¿qué más debemos ver aquí, colegas? Aquí se mira el máximo común divisor. ¿Quién más? Y mínimo común. Mínimo común múltiplo. Y eso está ahí. Entonces me falta ahorita el de acá, el segundo. Lo vamos a colocar el mismo criterio de acá y lo podemos precisar de repente por ahí. Aquí expresa su comprensión de la relación entre las propiedades. Por ejemplo, lo ponemos así, ¿ve? Entre las propiedades de los números naturales. No es lo mismo propiedades de los números naturales que propiedades de las operaciones. Eso ténganlo bien presente. Cuando hablamos de propiedades de los números naturales nos referimos a lo que está en la parte inferior. ¿Están de acuerdo, maestros? Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, maestro, sí. Seguimos aquí y yo simplemente voy a cambiar acá sobre las propiedades. Miren, arregladito, ya está. Voy trabajando la misma habilidad, voy en el mismo norte y se dan cuenta que estoy mirando no el desempeño, estoy mirando ¿qué, colegas? El estándar. El estándar, ¿cierto o no cierto? ¿Pensaron que iba a ser tan fácil o no? ¿Qué dice? Mire, ya tengo todos mis criterios para una unidad. Si lo hago de todas las competencias un esquema, tengo todito simplemente para copiar y pegar, hago mi unidad en un 2×3. Ya no me preocupo todo el año. Por eso yo les proponía que lo hagamos de todos los grados. Pero bueno, no ha habido la voluntad. Ya pues, aquí tenemos de un grado. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien hasta ahí? Buena estrategia, maestro. Seguimos. Mire, yo hago copia y pega. Algunos me decían, pero profe, ¿para qué haces esa ahí? No, yo lo hago porque yo sé que me va a servir. Y los que trabajan conmigo varios años recuerdan que cada año encontramos algo diferente, ¿sí o no? El año pasado encontramos una cosa, ahora encontramos otra más que nos ayuda a precisar mejor. ¿Cierto, maestra Jenny? La maestra Jenny está viajando. Miren, ¿qué nos toca ahora? Sí, profesor José. Ya, seguimos ahora con esta otra. Mire acá, me voy aquí. Expresa su comprensión del significado de fracción. Acá están las dos. Mire, aquí, por ejemplo, yo voy a considerar estos dos criterios. Mire, estos dos de acá. ¿Por qué razón? Inclusive este de acá también. Porque a mí me sirve para trabajar esta parte. Mire, y acá voy a ver otra cosa. Mire, aquí voy a considerar, y me van ustedes a ver, a observar aquí. Miren, el primero que dice, expresa su comprensión del significado de la fracción como medida y la usa para interpretar. El otro, expresa su comprensión de las operaciones con expresiones fraccionarias, decimales y representa relaciones entre este. Lo podemos, si gustan, fusionar, pero depende, pues, ¿no? Expresa su comprensión del significado de la fracción como medida, o lo podemos poner expresa su comprensión del significado de la fracción y de las operaciones con expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales. Acá. Decimales. Acá vieron cómo uno lo va encontrando y lo va redactando. Así. Decimales y porcentuales. Por ejemplo, así, miren. Lo podemos juntar en uno solo, cabe. Así. Así, miren.
porque al fin y al cabo es de toda la unidad. Aquí. Mire, maestro. ¿Y el celestito para qué, maestro? ¿Perdón? El de color celestito y las letras, ¿para qué se sube? ¿Qué dice? Maestro José, no se nota, profesor, o en mi pantalla nada más el cuadro que está desarrollando, o muy chiquito, no se nota para nada. A ver, colega, ¿se nota o no se nota? Sí, se nota. Sí se nota, en una laptop sí, de repente está en el celular, no se va a ver. Ay, A ver, maestro, Interpretas. seguro que en el celular no se nota, maestro. no, estoy en el laptop, profesor José. Bueno, muchas gracias. Con lentes, Entonces maestro. algo debe ver ahí. Porque sí se nota, ¿cierto, maestros? No, Con lentecitos, sí. Sí se nota. Miren, por ejemplo, aquí se dan cuenta que yo necesito dos criterios. Y si ustedes ven esta parte de expresar esa relación de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, eso es clave. ¿Cierto o no cierto, maestros? Dígame, ¿es cierto o no es cierto? En todos los exámenes de censales, todo viene, porque eso es esencial. Ahí, miren, por ejemplo, ahí, y damos una mirada más crítica después. Aquí está, mire. De repente ayer me decían, ¿y cómo lo repite así? Y miren, aquí va teniendo sentido. Lo voy ubicando aquí y me digo, ya, me sirvió de algo. Ahí dice, estamos cambiando, pero estamos mirando el mismo estándar. Ahí, miramos el último. Y nos vamos aquí al último. En el último nos dice, acá está. Miren. Ya está. Miren, maestros. Esta unidad, por ejemplo, yo lo trabajaría en la que tiene 6, en la que tiene 5 semanas. Porque ¿qué trabajaría yo acá? Voy a trabajar fracción. En fracción tengo que mirar su representación y significado. ¿Qué más voy a ver? Clases de fracciones. ¿Qué más tendría que ver, maestros? Adición, subtracción, Y no se vayan a potenciación. Yo les sugiero, maestros, esto trabajenlo solamente las 4 operaciones en primero. No nos acabemos de irnos a potenciación, radicación, porque el niño todavía necesita trabajar lo más elemental. ¿Me dejo entender? Y si ustedes ven que sus alumnos avanzan, denle en lo que sea. Y aquí miraríamos, pero aquí, por ejemplo, decimales y operaciones, y luego el tanto por ciento, ¿no? El tanto por ciento. Y aquí aumento, sí. Ya está. Esto veríamos. Maestra. A ver qué pasó por ahí. Profesor José, los significados de la fracción, las 4 tendríamos que ser en esta parte. Tendríamos que ver cómo viene el alumno de primero, pues, porque en realidad el significado de las 4 sería sencillo de explicarlo, ¿no? O sea, tendríamos que mirar qué significados conoce, pero principalmente, por ejemplo, si yo veo que no conoce, no comprende, me preocuparía en trabajar el significado de parte todo
operador, porque lo vamos a necesitar en el tanto por ciento, y medida, pues no. Y lo dejo para segundo, trabajar lo que es cociente y lo que es razón. ¿Estamos de acuerdo, maestra Jenny? Sí, profesor José. Profesor José, y ahora esa parte de la clasificación de fracciones, yo he encontrado, profesor, diferentes formas de clasificar las fracciones. Lo hacen de una manera, lo hacen de otra, he encontrado una en un libro, otra en otro libro. ¿Cuál es la clasificación adecuada, profesor, para los estudiantes? Y yo les sugiero, miren, aquí hablamos, por ejemplo, ¿qué debe saber el estudiante? Primero, la fracción en realidad se clasifica solo en fracciones propias e impropias. Ahí está. Eso deben comprender bien. De ahí, cuando ya agrupamos un conjunto de fracciones, fracciones homogéneas y heterogéneas, y la otra simplemente fracciones ordinarias y fracciones decimales. Las ordinarias son las que tienen un denominador diferente ¿de qué? De 10. Y las fracciones decimales, la que es una potencia de 10. Y esas fracciones decimales me permite trabajar los décimos, centésimos, milésimos, y yo en primero con eso debo de trabajar. O sea, con decimales que provienen de fracciones decimales, o sea, con decimales exactos, décimos, centésimos, milésimos, porque esa es una consecuencia para yo poder trabajar tanto por ciento y expresar esa equivalencia entre esas expresiones. ¿Me dejo entender, maestra? Profesor José, entonces trabajar a la vez con fracciones decimales y de repente ya transformarlas a decimales exactos, y eso exacto, me daría simultáneamente. ya, entonces tendría que ser de alguna manera también simultáneamente la generatriz, enseñarle de que pero no, solo de, no me meto solo todavía de, con eso. Pero solo de número decimal. El decimal, el alumno no necesita conocer todo lo que es generatriz. Él sabe la lectura del decimal. Mire, con relación entre expresiones, permítanme, discúlpenme, ahorita le ayudo en esa parte. Expresiones fraccionarias, así ve, fraccionarias, decimales y porcentuales. Ahí, y porcentuales. Y al final miro lo que es, a ver, aquí lo retiro más acá para que no se vaya a otra página. Ya está. Maestra, le comentaba esto y de repente aquí lo coloco acá, que tenemos acá. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una fracción decimal, demonios, a ver, permítame, ¿dónde está el dibujo acá? Miren, ¿qué es una fracción decimal, maestros? Es aquella fracción cuyo denominador es una potencia ¿de quién? De 10. Si yo tengo, por ejemplo, 3 décimos, el alumno desde primaria él sabe muy bien que esto es así. Si tengo 3 centésimos, el estudiante lo maneja muy bien esta parte. ¿Cierto o no cierto? ¿Estamos de acuerdo, colegas? Sí. Si tengo 4 quintos, aquí aprovechen para hacer fracciones equivalentes. 8 décimos. Yo lo hago mis estudiantes así. No lo hago que dividan, porque estoy trabajando fracciones decimales. Entonces, mire, yo obtengo aquí 8 décimos. Si yo tuviera 7, por ejemplo, 125 avos, perdón, acá 125 avos, miren colegas. ¿Por qué yo le tengo que hacer que mi alumno divida si yo quiero que aplique lo que es fracciones equivalentes? A ver, ¿lo podré llegar a 100? No, porque es mayor de 100. ¿Cómo lo hago que llegue a 1000? Que llegue a 1000, multiplico por 8, pues acá 56 y acá 1000. Entonces, esto de acá es 56 milésimos. Así ve. ¿Se da cuenta, maestra Jenny? Y quiero en tanto por ciento. Aquí es así. Esto equivale al 30%. Ya no hablo de generatriz. Al 3%. Aquí equivale al 80%. Y aquí equivale al 5,6%. ¿Ya está? ¿Qué le parece?
Muy ¿Qué bien, les parece? muy bien, profesor José. Yo me iba a la generatriz, porque No. generalmente lo que hacemos es, lo complicamos, ¿no? Con fórmulas a los chicos. Entonces, eso sería para segundo año, me supongo, hablarle a generatriz. No puede funcionar para claro, la generatriz, inclusive, mire, en la generatriz se trabaja al final de segundo, porque ahí recién se construyen los decimales, los racionales. Por eso yo le reitero, maestros, miren, si nosotros hacemos una visión panorámica de nuestra área, no nos desesperemos que el alumno aprenda todo a la vez. Si nosotros vamos poquito a poquito, por ejemplo, ¿cuál es la virtud de hacer esto? Es que el alumno desarrolla sus habilidades de cálculo mental y además aplica lo que es fracciones equivalentes. Porque imagínense que yo le diga fracciones equivalentes, hijo. ¿Sabes qué? Fracciones equivalentes son las que al multiplicarlo en cruz me dan el mismo valor. Y se quedó ahí, no me sirvió para nada. Entonces, inclusive, por ejemplo, si yo digo, sí, hijo, 5 octavos más 3 cuartos, yo no le voy a decir saca mínimo común si todavía no lo explico. Yo le digo, hijo, esta fracción, como ya trabajé divisibilidad, le digo, ¿el 4 es un divisor de 8? Profe, sí. ¿Lo puedo convertir en 8? Sí. A ver, le digo acá, 5 octavos más el de acá lo multiplico por ambos por 2, acá sería 6 octavos. Esto es equivalente a esto. Tengo fracciones homogéneas, ¿cuánto me da? Ah, profe, 11 octavos. ¿Qué tipo de fracción es la de acá? Profesor, es fracción impropia. Y si es fracción impropia, lo debo convertir a una expresión mixta. ¿Cuánto es? 1/3 octavos. Miren, maestros, si nosotros en el aula vamos haciendo esto, que el estudiante escriba, no nos preocupemos en el resultado, sino en la situación que yo le planteé, y yo le saco todo el provecho del mundo, lo exprimo así cuando tenemos un limón, ¿no? Pues en este tiempo de calor y tenemos agua helada y queremos ponerle su limoncito para hacer nuestra limonada, ¿qué hacemos? Al limón lo exprimimos hasta que no quede nada. Entonces también así es lo que debemos hacer con nuestros estudiantes cuando trabajemos. Si en el libro hay que fracciones que no tienen nada en común, se pueden homogeneizar. Por ejemplo, mire, yo le digo acá 3 quintos y tengo por acá 6 octavos. Muy bien. Aquí, ¿qué les parece? ¿Cuánto es 5 por 8? 40. ¿Qué hace falta para que sea 40 acá? Profe, allá. Que sea 40 aquí los dos. ¿Para qué voy a sacar mínimo común? Le digo 40. Ahí. ¿Y aquí cuánto debo multiplicar para arriba? Ah, si he multiplicado por 8 abajo, arriba es 24. Si he multiplicado por 5 abajo, arriba es 30. ¿Cuánto es la respuesta aquí? Miren, 54 cuarentavos. ¿Lo puedo simplificar? Sí. Simplifico 27 veinteavos. Fracción impropia, un 7 veinteavo. ¿Qué les parece? Y si lo quiero expresar como decimal, me salió 27 veinteavos. ¿Debo decirle que lo divida? No. ¿A qué equivale esto? Ah, profe, equivale aquí, debe ser 100. Lo he multiplicado por 2, arriba 54. ¿Estaba bien simplificado? Sí, ¿no? Ah, no, por 5, perdón, arriba sería ¿cuánto? Estoy escribiendo mal, es 135. ¿Cuánto me queda? Ah, 13,5%, profe. ¿Podemos hacer eso, maestros, o no? Excelente, maestro, sí. Sí, profesor. Y miren, ¿y qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo que el estudiante aplique lo que él ha aprendido. Pero imagínense si yo lo dejo. Y justo el desarrollo de la competencia es eso, que el estudiante aplique estrategias. Imagínense un estudiante así, y yo tengo un estudiante que me hace todo este proceso de acá a partir de esto. Aquí, ven. Lo hace todo esto de acá, bacán, y tengo el estudiante José Ábalos, como es mecánico, me dice aquí así, hace esto. Muy bien, profe. En la escuela me han enseñado esto. Acá 8 por 5, acá 3 por 8 más 6 por 5. En primaria me han enseñado esto. Acá sale 24 más 30. Acá sale 40. Profe, la respuesta es 54 sobre 40. Les pregunto, si yo voy a mirar
el desarrollo de la competencia, específicamente en estrategia, ¿quién tiene un mejor desarrollo de su razonamiento, su creatividad y pensamiento complejo? Imagínense, el de acá lo hizo José y el de acá lo hizo la maestra Jenny. ¿Quién tiene mejor desarrollo de su pensamiento crítico, creatividad y razonamiento? ¿Quién? La maestra Jenny. Claro, pues. Sin embargo, nuestra área ha llegado a calar en el mundo y dice el papá, profesor, pero no interesa cómo llegue, han llegado a la misma respuesta. Pero si nosotros estamos hablando de creatividad, es diferente. Por ejemplo, en el fútbol, ustedes han visto, por ejemplo, discúlpenme que le haga un ejemplo de la Alianza, pues ahorita ha habido fútbol. Por ejemplo, si nosotros comparamos a los dos veteranos delanteros que tiene la Alianza, ¿quién es más hábil? ¿Paolo Guerrero o Hernán Barcos? Barco. Claro, y es más completo. Ese señor ustedes lo ven en la defensa, lo ven por el medio recuperando. En cambio, Guerrero no. Y eso no es porque sea su edad, porque él desde joven ha sido así. Entonces se dan cuenta, maestros, ¿cómo yo puedo encontrar estudiantes que sean capaces, hábiles, buenos resolutores de problemas, si es que yo lo limito a que ellos resuelvan un procedimiento? ¿Por qué no generarles en ello, hacer lo que su cerebro piense? Por ejemplo, a los de las Olimpiadas que mencionaba el profesor Víctor, a ellos se necesita explorar su cerebro así. Y con mucha paciencia les apuesto, maestros, y les digo con conocimiento de causa, el niño va aprendiendo. Y no nos preocupemos por la cantidad. Imagínense, yo enseño fracción, decimal y porcentaje en una sola sesión, porque el estudiante de primaria ya tiene la idea. Porque el tanto por ciento es una fracción, si no es un tipo especial de que el todo se divide en 100 partes. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Sí, maestro José. Sí. Ya está. Ahí. Entonces, maestra Jenny, ¿comprendido? Ya la maestra Jenny está, ¿dónde estará? Vamos al último. Maestro, todas esas hojitas nos comparte, por favor. Yo les comparto todo, maestros. No, simplemente quiero que vean cómo nosotros hacemos el trabajo. Y el año pasado lo hemos hecho diferente. Mañana miramos una matriz que les voy a proponer. Ustedes llenan su programación y no se acabe en la vida, porque ahí ya, en la sesión, en la unidad, en la anual, eso ya es cuestión de cada institución. Lo primordial, ¿saben cuál es, maestros? Que el maestro tiene que tener bien claro el análisis de la competencia, su vínculo con el estándar, la capacidad y los desempeños y la elaboración de los criterios. Lo demás simplemente es cuestión de llenar formatos y llenar aspectos simplemente por completar. Vamos al último. Miren, ¿qué nos dice acá? Nos faltaba esto, maestros. Esto de acá nos faltaba ponerlo. Ya me quiero ir a otra parte. Aquí ven. Acá. Esto. Traduce aquí aumentos y descuentos porcentuales. Ya ustedes de acá lo ponen su colorcito, se ve bonito. Y es bonito cuando uno lo trabaja así. Por ejemplo, todos los que me conocen, mis programaciones, mis análisis que he hecho yo siempre de las competencias, lo aprendí en Lima cuando estuve trabajando allá estos colores. Y realmente es interesante para mirar esta parte. Ya está. Muy bien. Nos toca entonces, ¿cuál es? Este. Miren. ¿Qué dice ahí, colegas? Ahí ven.
Números enteros. Nos vamos a la segunda competencia. Acá está. Profesor José, una consulta. Cuando trabajamos fracciones decimales, ¿vamos a usar los números naturales o vamos a usar los enteros? No, es que la fracción maestra no admite números enteros. Solo Miren, naturales. Claro, me permiten aquí, les voy a mostrar, miren, también es bueno. ¿Dónde está? Ay, Dios. Ay, permítanme, lo voy a copiar todo porque no había ampliado más la hoja. A ver. Ya. Lo voy así. Para poder ampliar aquí la escritura. Ya está. Ahora sí. Lo coloco por acá. Lo pego igual conforme está. Ahí se movió. No, sí se ha movido. Entonces lo coloco por acá. Ahí, por ahí ha estado, creo. Así. Así ha estado, creo, diga, maestros. Así ve. Sí, Ahí está. Ya. Mire, maestra, cuando nosotros hablamos, aquí, sencillo, práctico. Esto lo vamos a ver cuando hablamos el curso de manejo del área, pero yo les digo acá, nosotros tenemos aquí los números racionales. Los números racionales se dividen en dos grupos bien marcados. A ver, lo voy a dividir. Aquí están los números fraccionarios y aquí lo vamos a colocar solamente los números enteros, positivos, negativos. Aquí todos los positivos, los negativos e incluido el cerito. Son números enteros. Los fraccionarios, maestros, un número fraccionario, escuchen bien, no fracciona, sino fraccionario, es una expresión de esta forma, donde tal que el A y el B es un número entero y además el B es diferente de 0 y el A es diferente de un múltiplo de B. Ahí. Me dejo entender. Números sin el 0 lo podemos poner acá. Ahí. Y en cambio una fracción, ¿cómo es? Una fracción es un número fraccionario, pero son expresiones de esta forma, A sobre B, tales que el A y el B son números enteros positivos y además el A debe ser diferente de B, de un múltiplo de B. Es decir, aquí los números fraccionarios son números de esta forma, donde el A y el B deben ser primos entre sí. Así. Y la fracción también, aquí son números positivos y son primos entre sí. Entonces, mire, maestra, aquí están los fraccionarios negativos, es decir, por ejemplo, menos 3/5, menos 9/8, esos son fraccionarios negativos. Y las fracciones, por ejemplo, acá están todos los fraccionarios positivos y esas fracciones, ¿quiénes son? Las que conocemos, por ejemplo, 3/10, 5/9, 4/7. ¿Me dejo entender, maestra? Sí, sí, profesor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener bien claro. Por eso es que cuando uno planifique, se dan cuenta ustedes que en primero a veces nos hacemos problemas, porque cuando hablamos fracciones, yo lo he visto, muchos docentes hablan de fracciones y lo colocan negativas, positivas. No hay fracciones maestras, fracciones negativas. Las fracciones son de este tipo así. Estas son las fracciones. Aquí están las fracciones. O sea, la fracción es un número fraccionario positivo. No hay fracciones negativas. Por eso cuando a veces dicen, este es un número racional.
y decimos, si yo lo expreso, ¿cómo es un número? Ah, facilito, lo expreso a una fracción. Y dicen, y nos mienten que una fracción es esta. Esta no es fracción. Por eso es que un número racional se comprende de modo diferente a lo que es una fracción. Es diferente hablar de un número decimal que un número racional, que lo engloba, por supuesto. ¿Se dan cuenta, colegas? Esta no es fracción. Claro, y nosotros decimos es una fracción negativa. No hay fracción negativa. La fracción es fracción nada más. Así de sencillo. Gracias por la aclaración. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, encantadísimo. Maestro, entonces un número fraccionario, eso sí, negativo y positivo. Claro, o positivo. Hablo de número fraccionario, positivo o negativo. Por eso inclusive, miren, cuando nosotros vamos a trabajar las famosas expresiones algebraicas, ¿cuándo decimos que una expresión algebraica es racional fraccionaria? Cuando el exponente de la variable es un número fraccionario, aquí. Perdón, estoy hablando de piedras. Una expresión algebraica irracional. Ese es un número fraccionario. Una expresión algebraica irracional. Ahí. Entonces, basta que una variable tenga un número fraccionario como numerador, por ejemplo, x a la 1/3, x a la -2, 1/2. Esto ya es una expresión fraccionaria porque la variable queda dentro de una raíz, y aquí también igual, ¿ves? La variable queda dentro de una raíz. En cambio, la expresión algebraica racional en forma general, decimos su exponente es positivo, entero. Y de los enteros hay dos tipos, pues no. Miren, colegas, todo relación. La expresión algebraica racional entera es los polinomios, y decimos que el exponente es entero positivo, incluido el cero. Y las expresiones algebraicas racionales fraccionarias son cuando una de las variables al menos tiene un exponente que es un entero negativo. Esa es la clave, maestro. Se dan cuenta que si nosotros miramos holísticamente nuestra área, quizás al estudiante lo vamos complicando, no de manera de repente intencional, sino es que a veces nos dejamos guiar por lo que encontramos en el texto, pero no vamos a la fuente. Recuerden que los textos que dan para el estudiante, cualquier editorial, es muy diferente a coger un texto que debe manejar el docente, porque el docente, para poder compartir con el estudiante, tiene que de alguna forma mostrar ese dominio disciplinar, porque manejando el dominio disciplinar nos ayuda a manejar estrategias, nos ayuda a organizar mejor la secuencia didáctica, mejor la secuencia o la interrelación entre conocimientos matemáticos, nos ayuda a articular mejor las competencias una con otra para verlo alguna de ellas como recurso en beneficio de la otra. Eso nos ayuda, maestros. Ahora, eso no lo tenemos, por ejemplo, en un libro, no lo tenemos en algún currículo de la universidad o del instituto, sino es que, bueno, eso es cuestión, como le reitero, de repente de oportunidades que se van dando y la voluntad que tenemos de poder ir precisando ideas. Por ejemplo, ustedes verán, yo esto no lo he conseguido en la universidad, no lo he conseguido de repente en algún curso. Yo lo he conseguido en la medida que me preocupaba por los estudiantes, por ejemplo, cuando veía cantidad de contenidos. Y otro detalle, cuando uno lee los documentos que otros buenos didácticos explican, ¿no? Pero lo leemos como fuente para nosotros. Y se vuelve así, de esta manera. No sé si quedó claro, maestros. Sí, maestro. Muy bien. Seguimos entonces, terminemos, falta poquito. Nos falta la competencia de acá. Aquí, a ver, nos vamos a aquí. Acá está. Chévere. Miren. Voy acá.
completo aquí. Y me voy a la última, que con toda seguridad debe estar por acá, los enteros. Acá está. De repente ayer lo miraban siempre, pero ¿qué queda repitiendo ahí, no? Mírenme. ¿Y ya está? Bingo. ¿Qué debo de trabajar aquí? Números enteros. Aquí puedo trabajar el origen de los números enteros. Lo primerito que tengo que trabajar es lo que me pide el sistema. Y por acá creo que no lo he colocado porque hay uno que es... Acá está, expresa su comprensión. Ahí está muy bien. Excelente. Entonces aquí yo debo de colocar, miren esto, el significado del signo de los números enteros, es decir, el signo positivo y negativo. Aquí puedo ver el orden de los enteros, veo opuesto de un número. Ahí veo también aquí valor absoluto del número. El valor absoluto entendido como la distancia del número hacia el cero. Miro aquí, ¿qué más puedo ver aquí? A ver, ¿qué más falta? Operaciones con números enteros. Miren, yo les sugiero, maestros, aquí trabajen solamente las cuatro operaciones básicas. ¿Y dónde lo completamos? Iniciando segundo. Hacemos un repaso, por ejemplo, en mi primera unidad de segundo año voy a trabajar números enteros completitos. Trabajo números enteros y empiezo a trabajar fracciones ya como parte de ya trabajo ahí números fraccionarios. Me da la oportunidad de trabajar ya números o expresiones decimales periódico puras, periódico mixtas, y al final de todo eso, después de trabajar las expresiones decimales todo, en el tercer bimestre, porque ahí en segundo solamente trabajo 3 unidades, defino, caracterizo qué son los números racionales, qué es la densidad de números racionales, qué características tienen en la recta gráfica, y nos hacemos maravillas, maestro, ahí. ¿Qué les parece? Ahí tienen la propuesta para este año. Es la forma como debemos planificar una competencia con todos. Miren, ahí están sus criterios para todo el año. ¿Qué hago si yo tengo mi matriz así para todas las competencias? Inclusive así, de esta forma debe ir, por ejemplo, el proyecto curricular, competencia por competencia, desde primero hasta quinto de secundaria. Si no es que ahí va a ir, no va a ir por bimestres, sino iría así como lo hemos hecho acá. Aquí iría, por ejemplo, aquí primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, así como vienen los estándares. Nosotros, los desempeños, nosotros ponemos criterios de evaluación. Muy bien, maestros, ¿qué les parece? Bien, profesor José. Bien. Maestro José, ¿este cartel también lo podemos utilizar para segundo año? Pero aquí tendríamos que ver que vamos a trabajar en segundo, pues. Claro, cambiando algunos contenidos. Claro, porque ahí vamos a ampliar. Como yo le decía, en segundo año, yo voy a empezar trabajando la primera unidad, por ejemplo, con estos criterios de acá. Porque como yo el año pasado he trabajado en el último bimestre, números enteros, de repente el estudiante, y son la base para yo trabajar segundo, entonces yo empiezo ahí. Lo junto.
Entonces ya es la bondad de trabajar con los estudiantes, los mismos, o bueno, la mayoría de estudiantes que has trabajado antes, porque ya lo vas conociendo ya. Y de ahí, como le reitero, empiezo a trabajar ya números fraccionarios, ahí. Fracciones, ahí trabajaría lo que ustedes lo llaman fracciones positivas y negativas, trabajaría lo que es las expresiones decimales exactas, periódicas, tanto al revés, fracciones y decimales. Y ahí sí puedo de alguna manera avanzar mejor. Porque ya en segundo año tengo que darle más de las 8, de las 7, porque la última lo hago para evaluación, trabajaría 3 de cantidad, 2 de gestión, perdón, 2 de... Hay que trabajar funciones y magnitudes, eso lo puede ser una unidad o 2 ya, y otra de forma y una de gestión. Y ahí están mis 7 unidades y la última unidad para evaluar todo lo que es el proceso del año. Así sería, maestra. Si ustedes se atreven a hacerlo, como yo les reitero, maestros, si gustan, lo hacen. Y yo mañana les presento los esquemas de planificación que les voy a sugerir. Y el lunes, por ejemplo, ustedes me dicen, profesor, mire, yo he trabajado primero, ya trabajó usted primero, y ya les mostré. Mire, yo trabajo, me gustaría, por ejemplo, que me dijeran, profesor, yo trabajo de primero, así como usted ha hecho ahí, yo lo concluyo de cantidad, perdón, de regularidad, otro lo hago de forma, el otro lo hago de gestión. Lo juntamos, ya tenemos todo para primero. Otro grupo, otros 4 maestros me dicen, profesor, yo trabajo cantidad para segundo, y yo trabajo regularidad, el otro forma y el otro gestión. Juntamos los 4, tenemos todo para segundo. ¿Cuántos maestros tendríamos con voluntad de trabajar? Simplemente 16 o 19, no juntos conmigo 20. ¿Qué les parece? Y acá somos más de 60. Estaría bien, maestro. Yo les dije desde el primer día. Claro. Hagamos. Muy bien. A ver, opiniones, maestros. ¿Qué les pareció lo que hemos hecho? Lo hemos hecho con paciencia y ya tenemos todo. Profesor José, un pedido, Dígame. compártanos pues estas tablas que usted tiene de las competencias, los indicadores, perdón, el estándar, los desempeños, para nosotros sacar ahí a los indicadores. ¿Esta de acá que hemos hecho? Los criterios. No, de las plantillas. El formato. Ajá, las plantillas que usted tiene, donde están pues todas las competencias, sus capacidades, el estándar, y para poder... las matrices. Eso mero, eso queremos. Ya, a ver, permítame, les voy a compartir y ese trabajo lo hicimos nosotros. Bueno, yo lo traje desde Lima, como digo, lo he trabajado acá con la gerencia, lo hemos hecho, hicimos varios trabajos. Ese es trabajo de quien les habla, así que no hay ningún problema, yo les comparto con toda confianza. A ver, les voy a compartir. Ahora, profesor, mientras usted va buscando las plantillas, mire, el trabajo que se está haciendo está excelente, pero nosotros el día lunes 3 de marzo, todos nos vamos a hacer presentes en nuestras instituciones educativas, y nuestros directivos tienen ya una ruta de trabajo, y asumo yo que en esa ruta de trabajo van a estar la planificación, y nosotros ya vamos a llevar una propuesta, correcto, pero nosotros vamos a tener contacto con nuestros estudiantes recién el día lunes 17, y ahí se supone que nosotros vamos a aplicar lo que es nuestra evaluación diagnóstica. Y nosotros sabemos que la evaluación diagnóstica obviamente sirve para ver las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes, y en función a eso planificar. Entonces, en ese sentido, mire, como que ahí el ministerio tiene una debilidad, porque debe ser, pues, no sé, a ver, primero tener el contacto con los estudiantes y después darnos a nosotros una semana de gestión para que en función de esa evaluación que se aplica hagamos
programaciones. Pero bueno, ya está hecho así, solamente era manera de comentario, maestro. Más bien le voy a agradecer muchísimo si nos comparte las plantillas que usted tiene. No, ya les compartí las 4, les he compartido en Word, ahí para que ustedes lo utilicen. Genial, maestro, muy amable. Y les comparto también los 2 que acabamos de ver y de repente se mueve por ahí. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que acabamos de construir y lo que hicimos el día de ayer. Ese es para ustedes, maestros. Lo que ustedes ven, eso no lo encuentran en ningún lugar. Esa es producción de nosotros, de acá del grupo. Y siempre buscamos, ¿no?, que al menos el maestro que participa, a veces decimos, no hay forma de dar un ejemplo, pero el ejemplo aquí yo ya les mostré cómo se puede hacer la construcción de los criterios, y voy a ver de organizar esto. Mañana miramos esquemas de unidad, planificación anual, les doy una partecita a las ideas, y ¿les parece si en el transcurso de repente el lunes, martes, nos reunimos para, si ustedes tienen a bien armar las matrices de estos cuadros por competencias de un grado que quieran para verlo, lo revisamos, les sugerimos, y si gustan podemos ver un espacio, nos juntamos para generar o buscar la forma cómo construir una situación de evaluación para la competencia de cantidad. Y ustedes pueden llevarlo y lo aplican en su colegio, pues no. Yo tengo que generar mi situación de evaluación para primero, por ejemplo. Entonces miramos el estándar de quinto ciclo, y a partir de ahí proponemos una situación de evaluación para cantidad, porque como yo les reitero, nosotros acá en el colegio, en el área matemática, siempre hemos tenido, ya desde el año pasado hemos decidido que vamos a evaluar solamente para empezar a planificar la competencia que vamos a planificar. Y esa es la competencia de resuelve problemas de cantidad. No sé si me dejo comprender. Si ustedes gustan, lo vemos una situación de evaluación y ya ustedes luego lo pueden mejorar. Profesor José, le pido un favor, que comparte el documento que había dicho que está en el Drive, el que mostró, no me acuerdo su nombre. El de situaciones, sí debe estar en el Drive, no está. No, yo lo estoy revisando, pero no lo encuentro. ¿No hay los fascículos de orientaciones para la competencia, cantidad, regularidad, todo eso? A ver. Sí debe de estar. ¿No puede compartir aquí en el grupo? En el Drive yo lo he visto, no sé, yo entré, permítame, voy a ver si puedo, miro el Drive y les muestro que... Tengo sesión 1, 2, 3, 4, 5, pero... Sí está en el 1, en el día 1. En la clase 1. En el 1 está todo, maestra, toditito está, yo ahorita lo acabo de ver. Ay, gracias. Sí, o sea, mire, lo bonito de acá, el maestro Donato, él se encarga de cualquier material que nosotros compartimos, él lo almacena en el Drive. Entonces, si ustedes por A o B faltan a la clase, miran la grabación, todo el material que construimos y trabajamos lo subimos ahí al Drive. Y ustedes lo pueden ver en cualquier lugar. Ya está, maestros. Ya les compartí, no sé, a ver, entonces hagamos planes para mañana. Ya esto era el fin de hoy día. Ya vieron cómo se construye. No sé si, por eso les reitero, si tienen alguna duda, encantadísimo. Díganme, pregunten. Soy todo orejas. Profesor José, colegas, creo que escucharla de su persona tan experienciado en el área, en nuestra área, profesor, sería muy encantado, profesor, personalmente, ¿no? El día lunes en horas de la tarde o en la noche como tal, el martes igual, de repente nos apoya así, de repente con los esquemas de planificación, todos los documentos concernientes, ¿no? Cosa que de esa manera también, profesor, de nuestro grupo, los colegas quienes participan en nuestra reunión de su persona, sinceramente estaríamos muy agradecidos, profesor, a ver si nuestros colegas dispongan su tiempo, estaríamos, profesor, asistiendo. Muchas gracias. No, sí, mañana yo les voy a proponer
unos esquemas. Voy a modificar los esquemas que tengo, voy a sacar algunas cosas que ya no, realmente no son relevantes y les propongo les hago una propuesta de esquema y simplemente lo completamos porque ya tenemos los criterios de evaluación, entonces estamos para caminar. ¿Ya, maestros? Maestro José, mañana es a las 7, ¿no? Sí, 7 de la mañana. Mañana 10 de la mañana. Ya, maestro. Muy bien, colegas. Hoy día hemos terminado un poquito temprano y hasta avanzamos. Otro día nos hemos quedado más tarde. Si por ahí digo, si tienen alguna duda, aquí estamos. Pero si gustan, hacemos planes, ¿ah? ¿Quién desea hacer? No sé, la maestra Jenny, ella había hecho un material, pero no sé si seguirá en el viaje, ya estará en su casa. Maestra Jenny, no hay la maestra Jenny. Porque, miren, la maestra, antes ya me acordé, la maestra Maribel, ella me ha enviado el trabajo que ha hecho, ¿verdad? Y les voy a mostrar para que ustedes lo puedan observar. A ver, ¿qué ha hecho la maestra? Ah, no, la maestra solamente, no ha hecho los criterios. No lo ha podido completar. A ver, ¿algún maestro que nos gustaría que nos apoye para terminar las 4 competencias de primero? A ver, ¿quién puede hacerse cargo? Así, de lo que hemos hecho, de repente se pueden reunir un par de maestros, de repente el fin de semana se juntan unos 2 o 3 y arman de una competencia, de otra, y lo socializamos el lunes y armamos completito de uno. Miren, atrévanse, eso les ayuda, maestros, a ustedes a mejorar su práctica pedagógica. Profesor, yo voy a hacer de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Para primero? Para primero, sí, para primero. Ya, bacán. La maestra entonces, a ver, hace todo el esquemita así como le he hecho, yo le he mandado ahí al grupo. Ajá. Y sí, los 2 les he mandado. A ver, ¿quién nos ayuda con forma? O de repente un par de maestros se juntan y trabajan. El maestro Hugo va a ser de tercero, ¿no, maestro Hugo? Profesor, le digo ya, con las plantillas que usted ha mandado, ya a ver, me voy a sentar a ensayar, Claro, pues, porque es la forma de aprender. Sí, no hay problema, voy a tratar de avanzar, maestro, ¿ya? Ya. Listo. A ver, ¿quién nos ayuda en primero con gestión, con regularidad y con gestión? Ya no hay voluntarios. ¿Cuándo se va a presentar? ¿El lunes? Para el lunes, pues, para el lunes. Para el lunes, ya. Maestra Janet, ¿está con usted? No se escucha. ¿Qué puede ser, profesoras? Los 3 que faltan. Y ahí usted lo ve. Claro, no. La maestra Nancy va a hacer la competencia de resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Usted elija una. ¿Hace de forma o de gestión? ¿Nadie más? Como dice, no lo he entendido. ¿Podría repetir, por favor? Le decía, mire, ya tenemos de cantidad. La maestra Nancy va a ser de regularidad. Si usted gusta, puede ser forma o puede ser gestión.